Hola amigos y amigas, ¿alguna vez has tenido dolor en alguna articulación, dolor en la muñeca, en la rodilla, dolor en las caderas? Probablemente estés padeciendo de artrosis. ¿Quieres saber qué es la artrosis? Soy el Dr. Noé Zelaya, médico de Clínicas Omega. Bienvenidos. Primero definamos qué es la artrosis. La artrosis es una enfermedad reumatológica, de hecho es una de las enfermedades reumatológicas más comunes y que obviamente puede producir, aparte de dolor, deformidad de la articulación y por supuesto discapacidad. Discapacidad que es más notable en la población adulta, adultos mayores sobre todo. Ahora bien, dentro de las articulaciones que más se pueden afectar, tenemos la articulación de la columna vertebral, sobre todo columna cervical, columna lumbar. Además de eso, articulación de la cadera, las manos, tobillos y la rodilla. Entonces, pero de todas esas que les acabo de mencionar, la articulación de la rodilla es la que se ve más afectada. Por eso voy a referirme más que todo a esa articulación. Entonces, con respecto a la artrosis en la articulación de la rodilla, tenemos que esta enfermedad lo que le produce es una degeneración del cartílago articular y al mismo tiempo una deformidad de la articulación. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué sirve el cartílago en las articulaciones? ¿Cuál es la función de esos cartílagos? Bueno, si nosotros no tuviéramos cartílago en nuestras articulaciones, lo que pasaría es que toparía hueso con hueso. Entonces, al topar un hueso con hueso, se desgasta más rápido, no existe una fricción, hay posibilidades de fracturas, etcétera, etcétera. Por tal razón, el cartílago en nuestras articulaciones lo que hace es una especie de, digamos, facilitador para la fricción de los movimientos de la articulación y al mismo tiempo una especie de amortiguador, porque ella se encarga de absorber el impacto por cada movimiento que hacemos. ¿A quiénes afecta más esta enfermedad? Curiosamente, afecta más a las mujeres que a los hombres y las poblaciones más afectadas son las personas arriba de los 50 años. Sin embargo, no solamente cuando hablamos en la definición que afecta la articulación en sí, pero también afecta los tejidos adyacentes a la articulación. Afecta parte de la piel, afecta los ligamentos, que son los que sostienen la articulación, y obviamente toda esta maraña de situaciones es lo que al final produce los síntomas, el dolor, etcétera, etcétera, que más adelante vamos a hablar. Ahora bien, hablemos de los factores de riesgo. ¿Quiénes están en riesgo de tener esta enfermedad? En primer lugar, la población con obesidad. Se preguntarán, bueno, ¿por qué? En primer lugar, tiene que ver mucho con el peso, por supuesto, porque no es lo mismo apoyarle a nuestras rodillas 150 libras que 250 libras. El peso que nosotros apoyamos es mayor y obviamente genera un mayor desgaste. Y si a eso le aunamos también otros factores que ya los voy a mencionar, pero también estilos de vida no saludables, alimentación inadecuada, pobre aporte de vitaminas y nutrientes que le ayudan a nuestras articulaciones, entonces obviamente eso acelera el daño en nuestras articulaciones. Otro de los factores tiene que ver la genética. Definitivamente es una enfermedad que puede heredarse. Si mis papás, mis abuelos padecieron de la enfermedad, es muy seguro que yo pueda llegar a padecer de ella también. Ahora, otro factor, los deportes de impacto. Hay algunos deportes como el fútbol, el básquetbol, el atletismo, levantamiento de pesas, etcétera, etcétera, que son deportes de impacto, generan a largo plazo cierto daño en la articulación de la rodilla. Pero claro, no todos los que practican estos deportes van a tener esta afectación en sus rodillas. Porque claro, alguien dirá, bueno, entonces ¿para qué hago deportes si de todos modos me voy a enfermar? No, no necesariamente. Entonces, no todos los que practican estos deportes van a enfermarse. Claro, va a ser un pequeño porcentaje, pero va a ser en base también a otros factores juntos a ellos. Otro de los factores que también, digamos, pone en riesgo de padecer esta enfermedad son los traumatismos. En estos casos, los golpes, accidentes, etcétera, etcétera, puede llegar también a producir con el tiempo un daño articular y producir esta enfermedad. Ahora, y hay algo muy importante también, el factor ocupacional. Hay ocupaciones, hay trabajos que básicamente obligan por momentos a mantenerse de rodillas. Por ejemplo, personas que limpian las casas, personas que limpian pisos, jardineros, albañiles, mecánicos, que muchas veces tienen que permanecer de rodillas durante algún tiempo. Entonces esto, al hacerlo constantemente, genera un daño irremediable en nuestras rodillas. Entonces,
¿Qué se puede hacer? Bueno, hay unos dispositivos que se pueden colocar en la rodilla para uno pues estar un poco más cómodo y evitar ese daño, pero más adelante hablaremos sobre eso. Ahora, ¿por qué es que se da esta enfermedad? Ya hablamos de los factores de riesgo, quiénes están en riesgo de poder padecerla. Hoy hablemos por qué se produce. Existe una explicación demasiado extensa que hay para eso, sin embargo, lo voy a poner bastante simple de entender. Nosotros tenemos dos tipos de componentes en nuestras articulaciones. Un componente que es el que está produciendo cartílago dentro de nuestra articulación y tenemos un componente que está degradando el cartílago que ya tiene mucho tiempo de estar ahí para sustituirse por cartílago nuevo. Ese es un equilibrio que existe. Sin embargo, cuando ese equilibrio se rompe, es decir, que la cantidad de cartílago nuevo que se está produciendo es mucho menor a la cantidad de cartílago que se está degradando o destruyendo, es donde comienza la enfermedad y es obviamente donde comienzan los síntomas y todo esto. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, ya sabemos cómo se produce, y entonces ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? En primer lugar, el dolor. El dolor es lo primero que le llama la atención a los pacientes. Lo segundo es la inflamación, la crepitación. Doctor, a mí me cruje mi rodilla, me levanto, me agacho, me levanto y mi rodilla me está crujiendo. Eso es un síntoma que llama la atención y que hay que investigarlo un poco. Otro de los síntomas es la rigidez. Muchas personas me dicen, en la mañana, doctor, fíjese de que me cuesta un poco mover mi rodilla, está como media rígida, pero ya después entro en calor y ya puedo caminar normal. Entonces, todos esos síntomas, junto a algunas pruebas de laboratorio, incluso pruebas de imágenes, radiografías, todo eso nos lleva al diagnóstico. Ahora, con respecto a las radiografías, ¿quién no ha ido a hacerse una radiografía porque dice, me duele mi rodilla, me voy a ir a hacer una radiografía a ver qué me sale, a ver qué tengo? Entonces, con respecto al tema de las radiografías, existen ciertos criterios que son los que hacen diagnóstico. Hay diferentes tipos de criterios radiográficos para estratificar el daño articular. Uno de los criterios más utilizados son los criterios de Kellgren y Lawrence. Esos criterios básicamente se dividen en 4 estadios: estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 1 y 2 son un daño articular pues bastante leve, muy poco dolor. En cambio, los estadios 3 y 4 ya son estadios más avanzados, mayor dolor, mayor deformidad de la articulación y podría decirse que casi en el último estadio es muy seguro de que ya no exista cartílago, ya es un contacto de hueso con hueso, donde hay, repito, mayor deformidad, mayor dolor, mayor dificultad para la movilización, etc. Entonces, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, ya sabemos cómo se produce, ya sabemos cómo diagnosticar y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, como yo siempre he dicho en mis videos anteriores, no todo es medicamento, no todo es pastilla, no todo es inyección. Vamos a hablar un poquito sobre los tratamientos no farmacológicos. En primer lugar, hay que educar a nuestro paciente. Debemos saber qué es lo que tenemos. Debemos saber que es una enfermedad progresiva. Debemos saber que es muy seguro que estemos tomando analgésicos de forma permanente. Y es ahí donde hay que tener mucha precaución y utilizar analgésicos que no conlleven a efectos secundarios a largo plazo. Otra de las medidas que podemos utilizar, la pérdida de peso. Recuerden que hablamos que dentro de los factores de riesgo está la obesidad. De nada va a servir tomar analgésicos, de nada va a servir a una persona con obesidad, de nada le va a servir tomar analgésicos, de nada le va a servir incluso someterse a una cirugía de su rodilla si no pierde peso. Siempre eso va a ser primordial. Otra medida que podemos tomar es el ejercicio. Dirán, bueno, ¿y si me duele mi articulación, se me está deformando mi articulación, tengo que hacer ejercicio? Por supuesto que sí. Claro, por supuesto, no vamos a hacer en estadios muy avanzados. Estoy hablando de estadios en etapas tempranas de la enfermedad. Entonces hay que caminar dependiendo. El profesional va a ir como categorizando qué ejercicios son los más adecuados para cada paciente. No les podemos poner el mismo ejercicio a todo mundo. Entonces, ejercicio importante. Otra medida que tomamos es la termoterapia. Podemos aplicar calor, podemos aplicar frío. Dirán, bueno, entonces, ¿cuándo aplico calor, cuándo aplico frío? El calor se aplica cuando estamos estables de dolor. Es decir, tenemos dolor, pero es bastante mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos paños tibios. Yo los receto mucho húmedos y tibios. Hay unas especies como de mantas térmicas que se pueden meter al microondas o algo así y que se pueden colocar en la zona de dolor. Ahora, entonces, ¿cuándo pongo algo frío?
se utiliza hielo, se utilizan componentes fríos cuando hay una agudización del dolor. Es decir, yo me mantengo estable el dolor y de repente me comienza un dolor fuerte, ahí tengo que aplicar hielo. Mientras tanto, puedo aplicar paños tibios. Eso ayuda muchísimo. Y otra de las cosas que también se pueden utilizar es dispositivos de protección articular. Recuerden lo que hablamos en las personas que permanecen de repente mucho tiempo de rodillas por sus trabajos. Hay unos dispositivos que se colocan en las rodillas para que al estar trabajando no produzca presión directa sobre mi articulación y obviamente pues no va a producir dolor ni daños a futuro. Entonces eso sirve mucho. La rodillera. Si yo comienzo a tener cierto daño articular, si yo comienzo a tener un poco de dolor, ya comienzan estadios iniciales de la enfermedad, puedo utilizar una rodillera y eso me puede pues beneficiar bastante. Entonces, eso es con respecto a las medidas no farmacológicas. Ahora, con respecto a las medidas farmacológicas, bueno, pues ahí hay una gama grande de medicamentos que se pueden utilizar. En primer lugar, los medicamentos de primera elección o de primera línea, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Esos medicamentos son de primera línea, el paracetamol, acetaminofén, diclofenac, ibuprofeno, etcétera, etcétera. Ahora, todos sabemos que esos medicamentos, hay algunos de ellos que podemos utilizar por corto plazo, hay algunos de ellos que podemos utilizar por un mediano plazo, por el hecho de que existen efectos secundarios que creo que ya la mayoría conocemos. Como segunda línea de tratamiento podemos utilizar los analgésicos que se llaman COX-2. Los COX-2 son analgésicos de muy buena calidad que se utilizan cuando ya fracasamos con los primeros analgésicos o hubo un efecto secundario de estos analgésicos, entonces podemos utilizar estos medicamentos COX-2. Son muy buenos, son bastante tolerables por los pacientes, pero claro, en cierto momento pueden incluso resultar ineficaces en algunos pacientes. Ahora, los opioides débiles como el tramadol es un medicamento de muy buena calidad, claro, pacientes que no lo toleran, pacientes que les da mucho efecto secundario, pero cuando se usa solo o incluso combinado, hay unas combinaciones muy interesantes y buenas que van junto con el paracetamol, tramadol y paracetamol, muy buenas, porque podemos utilizarla, controlan bastante el dolor, no generan efectos secundarios a nivel estomacal, renal, hepático, pero claro, vuelvo y les digo, hay pacientes que no lo toleran bien porque producen ciertos efectos secundarios como mareos, náuseas, estreñimiento. Entonces, claro, hay una diferente gama de medicamentos que se pueden utilizar. Es menester del profesional de la salud cuál va a utilizar en qué momento. Han oído hablar también, es que le infiltraron la rodilla a una persona. Sí, de hecho hay esteroides que se pueden utilizar dentro de la articulación para que logre pues, desinflamar un poco y mejorar el dolor, disminuir la progresión de la enfermedad. También existen, y ustedes han oído hablar, de algunos fármacos de acción analgésica lenta. Por ejemplo, la glucosamina, la condroitina, el colágeno, los insaponificables. Existe una diversidad de medicamentos, pero como les acabo de decir, son analgésicos de acción lenta. Es decir, una crisis de dolor no se las va a quitar. Sin embargo, al utilizarlo por periodos entre 2, puede ser 3, 4 meses, el paciente se beneficia mucho porque puede producir cierto alivio a los síntomas, menos dependencia de otros analgésicos y una progresión más lenta de la enfermedad. Por último, existe también la viscosuplementación, que son medicamentos que también se pueden utilizar de forma intraarticular y que pueden pues, aliviar bastante el dolor y la progresión de la enfermedad. Entonces, también viene la pregunta que algunos se harán, bueno, ¿y la cirugía? ¿Se operan estos pacientes? Por supuesto que sí. Pero ¿cuándo es que se operan? Los pacientes son candidatos a cirugía pues cuando definitivamente fracasamos con los medicamentos, cuando intentamos todas las medidas farmacológicas, las medidas no farmacológicas y el paciente no hubo mejoría o hubo mucho rechazo al medicamento o efectos secundarios de los medicamentos o una discapacidad más grande o una deformidad pues ya demasiado intensa. Entonces en esos casos el paciente ya es candidato a cirugía. Dentro de los procedimientos quirúrgicos que se le pueden ofrecer a un paciente, uno de los, digamos, bastante utilizados es la artroscopía. ¿Qué es la artroscopía? Pues ingresar una cámara dentro de la articulación
y lograr pues hacer algo para que no exista demasiado dolor, demasiado desgaste, y pues eso pues ayuda bastante en el caso de estos pacientes. Otro de los procedimientos que en algunos lugares se puede hacer es el trasplante de cartílago. Tiene sus pros y sus contras, pero se ha visto que funciona bastante bien. Otro procedimiento es la osteotomía. Osteotomía básicamente es un desgaste parcial del hueso para devolver un poco la alineación de la articulación. Es decir, si tenemos una articulación que por desgaste de la misma está en esta posición, se hace un desgaste del lado que está con una mayor fricción en el hueso contra el otro hueso y se le devuelve un poco la alineación y obviamente disminución del dolor. Esa es una técnica que funciona bastante bien y se puede utilizar. Y por último tenemos la artroplastía, que es una reconstrucción parcial o total de la articulación, colocando una prótesis, dicho sea de paso, parcial o total. Claro, en estos casos, esta prótesis no dura para toda la vida. Tienen un tiempo bastante, digamos, moderado de que puede durar. Sin embargo, se recomienda más en pacientes de mayor edad porque lógicamente van a utilizar menos, van a curarse más. No se recomienda en personas jóvenes. Bueno amigos, si se dan cuenta, existe una diversidad de procedimientos que se pueden hacer, opciones de tratamiento. Es importante para mí que ustedes conozcan un poquito. Espero haberme dado a entender en lo que quería explicarles. Espero que el tema les guste. Les pido lo compartan, les pido se suscriban a nuestro canal. Hay mucha información que definitivamente les va a gustar. Nuevamente, soy el doctor Noé Zelaya, médico de Clínicas Omegas. Es un gusto para mí siempre estar con ustedes acá. Nos vemos en la próxima.